del volumen. Práctica para examen de décimo. El primer tema es saber si una relación es función o no. En el caso de esta relación no es función. ¿Por qué esta relación no es función? Ya les voy a decir. Esta relación no es función. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una preimagen que es A, que tiene dos imágenes, E y G. Para que una relación sea función, cada preimagen debe tener una única imagen. Debe tener imagen y esa imagen debe ser única. Entonces, la segunda dice, los estudiantes del ICA matriculados en alguna de las secciones. ¿Cada estudiante tiene que estar matriculado? Sí. ¿Y solo está matriculado en una sección? Sí. Por lo tanto, esto sí es función. Vamos a la relación tío-sobrino. En estas relaciones que son escritas, que son en texto, por ejemplo, en la anterior, estudiantes del ICA es dominio, preimágenes, X, y las secciones sería el codominio, el ámbito o el eje Y. Entonces, en esta relación, tío sería el dominio y sobrino sería el ámbito. La pregunta es, ¿cada tío tiene un único sobrino? No, un tío puede tener dos sobrinos, ¿sí? Entonces, por esa razón, no es función. Cuando viene en forma de tabla, como el siguiente ejemplo, suponiendo que aquí es X y aquí es Y, entonces hay que verificar si en la X hay algún valor que se repita. Si en la X hay un valor que se repite, quiere decir que ese valor tiene dos imágenes, entonces no sería función. En este caso, todos los valores de X son diferentes, por lo tanto, esta relación tabular sí es función. Vienen dos un poco complejas, ¿ok? Las voy a explicar y después, fuera de grabación, les digo algo. En esta función dice que el criterio es 2x. O sea que voy a agarrar a cada x y la voy a multiplicar por 2. ¿Y quiénes son las x? Según esto, esta primera parte es dominio, es x. Y la segunda parte es codominio o y. En el caso de z, z son todos los números enteros. Entonces, cuando yo agarre a x y la sustituya por un número entero, entonces, ¿qué va a pasar con el resultado? 2 por cualquier entero sigue dando un número entero. Sí, cuando yo multiplico a 2 por un número o cualquier número por 2, cualquier número entero por 2, el resultado sigue siendo un entero. Probemos. 3 por 2, 6. ¿6 es entero? Sí. Menos 5 por 2, menos 10. ¿Menos 10 es entero? Sí. Entonces, como se cumple, esto sí es función. En el caso de la siguiente, dice raíz de x. Y ojo, el dominio es n, números naturales, y el codominio o ámbito es también los números naturales. Y entonces, cuando yo calculo la raíz cuadrada de un número natural, el resultado sigue siendo un número natural. Vamos a ver. Raíz de 9 es 3, sí se cumple. Pero raíz de 3 no es un número entero, es 1, algo. Entonces, como el resultado no se cumple, ahí tendríamos una preimagen sin imagen. Por lo tanto, esta no es función. Ok, en cuanto a este otro tipo de ejemplos que son gráficas, usábamos la regla de la línea vertical, es la manera más fácil de analizarlo. Si usted traza cualquier línea vertical aquí, cada línea vertical solo debe tocar en un punto. En este caso se cumple, vean que cualquier línea vertical que dibuje en cualquier sitio va a tocar solo en un punto. Por lo tanto, esta sí es función. Vamos con esta otra gráfica. Si yo paso una línea por aquí, una línea vertical por aquí, tangente, solo toca en un punto. Pero si paso una línea por aquí, va a estar tocando en dos puntos. Si la paso por aquí, por ejemplo. Entonces tendríamos que 2, que es preimagen, tendría dos imágenes, esta y esta. Y si una preimagen tiene dos imágenes, entonces no es función. Siguiente. Bueno, esta está un poco complicada porque los números no se ven, pero bueno, aquí es el 2, aquí es el 3, aquí es el 4, 2, 3, 4, 5. Entonces, la imagen de 1, imagen es Y, por lo tanto a 1 lo tengo que buscar en el eje X. Está aquí el 1,
¿sí? Entonces ahora busco su imagen. Me voy para arriba. Aquí está el punto que tiene como preimagen a 1. ¿Y cuál es su imagen? Su imagen es 4. Intersección con el eje Y. Aquí está el eje Y, ¿verdad? Es mejor, ahí está. Y la intersección es este punto, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto? 0,0. Vean que las intersecciones se escriben como pares ordenados, ¿sí? Una preimagen de 3. Preimagen es X, por lo tanto 3 es Y. Me voy a Y y busco a 3. Aquí está 3 en Y. ¿Cuál es su imagen? Su preimagen, perdón. Este punto que sería menos de 1, ¿verdad? 0, algo. También si sigo en 3 buscando, encuentro este punto. Su imagen, su preimagen sería 1, algo. Y si sigo, también me encuentro con este, ¿verdad? Que su imagen sería 3, algo. En este caso, bueno, podríamos decir 1, algo, dijimos también 0, algo y dijimos 3, algo. ¿Qué pasa? En un examen no va a ser tan difuso, va a estar más específico cuál sería las preimágenes. La imagen de 0, imagen es Y, entonces 0 es en X. Voy al eje X, aquí está 0, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen de él? 0. ¿Por qué? Porque la función pasa por allí. El punto de hecho dijimos es 0,0. Una intersección con el eje X. Aquí hay dos intersecciones. Esta que ya está encerrada y esta que estoy encerrando ahora. Entonces hay dos posibles respuestas. 0,0 o 3,0. Cualquiera de las dos sería la respuesta porque pide una intersección con el eje X. Vamos ahora con una preimagen de 2. Preimagen es X, por lo tanto 2 es Y. Me vine aquí a Y, ahí está 2, y busco la imagen, que aquí está, ¿lo ven este puntito? ¿Cuál es su preimagen? Su preimagen es 2. Ok, en el siguiente sí está más clarito, ¿verdad? Están mejor pintados, mejor dibujados los puntos. Vamos a ver, la imagen de 3. 3 es, menos 3 es X. Aquí estoy en menos 3, ¿verdad? Síganme aquí en la pantalla, por favor. Menos 3. Entonces, bajamos. ¿Y quién es su imagen? Aquí está el punto, ¿verdad? ¿Quién es su imagen? Menos 3. Intersección con el eje Y es este punto, ¿verdad? Ahí no está tan exacto, pero ese punto sería menos 1, algo, ¿verdad? Vamos a poner aquí que este es menos 1,3, digamos. Menos 1,3, perdón, 0, porque la intersección es 0, B, y aquí sería menos 1,3, digamos. Ahí aproximado no está exacto. En una prueba sí tienen que darnos el valor exacto. Una preimagen de 2, o sea que 2 es Y. Voy a Y, aquí está 2. ¿Y por qué pide una preimagen? Porque hay 3. Está esta y esta. ¿Cuál es la preimagen de este primer punto? Menos 4. Menos 4 es una opción. La preimagen de este segundo punto, 1 es una opción. Y la preimagen de este otro punto sería 4. Recuerden que las preimágenes son en el eje Y. Menos 4, 1 y 4. La imagen de 4, o sea que 4 es X. Me voy a X, aquí está 4, subo, ¿y quién es la imagen? 2. Una intersección con el eje X. ¿Por qué una? Porque hay 1, 2 y 3. Yo voy a usar esta porque es la que está más fácil, que sería 3,0. Las otras es 0, algo, que no sé cuánto es ese algo, y la otra es menos 3, algo, que no sé cuánto es ese algo. Entonces mejor uso a 3,0. Una preimagen de menos 3. Menos 3 es Y. Entonces me voy a Y, que aquí está Y, menos 3 en Y. Y voy al punto, es este punto. ¿Cuál es la preimagen? Menos 3. Vean que esta pregunta y esta son gemelitas. ¿Por qué? La imagen de menos 3 es menos 3. La preimagen de menos 3 es menos 3. ¿Okay? Y eso sería. Vamos con la siguiente sección. Me piden el dominio y el ámbito. En este caso, el dominio va desde menos 2 hasta 2. Recuerden que el dominio es en el eje X y ámbito es en el eje Y. Entonces aquí sería de menos 2 a 2. Y el ámbito es en el eje Y.
El punto más bajo en Y es 0 y el más alto es 2. Vean que cada cuadrito mide 1, ¿verdad? Entonces será desde 0 hasta 2. Esta otra se pone más complicada por esta parte de arriba, que no habíamos visto cosas separadas. Bueno, el dominio. Y por el gráfico vamos a asumir que esto tiene flechas, ¿sí? Entonces, el dominio de menos infinito y llega hasta 2 y termina ahí en 2. Porque hay un corte aquí, ¿lo ven? Ahí hay una parte donde no hay función. Y tenemos que unir ahora la segunda parte, que inicia en 2 y termina en más infinito. Eso es un dominio que está partido, la función no es continua. Ahora, el ámbito, esta función no sube, esta función, voy a borrarle ahí para verlo bien, esta función no sube de cero, no baja de cero, perdón, de cero y va y sube y sube y sube hasta el infinito. O sea, de cero a más infinito. Vamos a la que sigue. Las dos que siguen son más fáciles todavía. Dominio de menos 1, que es el punto más a la izquierda. Y aquí asumimos que hay flecha, pues no hay nada allí. A más infinito. Parece que aquí se están corriendo las líneas. Sería de menos 1 a más infinito. Perdón, es que esto cuando está en tabla, no sé, por alguna razón decide mover. Entonces voy a anotarlo por aquí. Dominio, hace lo que quiere. Voy a escribir aquí abajo. Dominio de menos 1 a más infinito. Perdón, cerrado el menos 1. Y el ámbito va a ser, el punto mínimo es 0. De 0 y vamos para arriba, porque esto va con flecha, ¿verdad? No termina. De 0 a más infinito. Terminamos con este ya lo habíamos visto antes, de hecho voy a ir arriba porque aquí arriba se ve mejor. Este es el dominio y el ámbito. Dominio, ¿cuál es el punto que está más a la izquierda? Menos 4, cerrado. Y el que está más a la derecha, 4, también cerrado. Necesitamos algunas cosas aquí porque se ve mejor. Ya con eso. Ahora, el ámbito, el punto más bajo, ¿cuál es? Menos 3. El punto más bajo en el eje Y, menos 3. Cerrado. Y el punto más alto es este y su imagen es 4. O sea que el ámbito sería de menos 3 a 4. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no tengan cuidado en eso. Vamos ahora con los crecientes. ¿Cuál es un intervalo creciente? Bueno, hay varias posibilidades. Todo lo que esté de 0 en adelante es creciente, ¿verdad? Usted puede poner aquí de 0 a más infinito. O puede poner de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5, de 1 a 3, de 2 a 4, de 1 a 4, de 2 a 5. Cualquier intervalo que esté a la derecha va a ser creciente. ¿Y cuáles van a ser decrecientes? Pues todos los demás, para atrás. Yo lo voy a poner así, de menos infinito a menos 3. Eso es un intervalo que es decreciente. Y voy a poner el otro que va a ir de menos 3 a 0. ¿Verdad? Vean que 0 en el punto 0, ahí hay un cambio de creciente a creciente. Por eso el 0 lo ponemos abierto o cerrado dependiendo de la situación. ¿Okay? Vamos. En este otro problema también nos solicitan intervalos crecientes y decrecientes. Crecientes, este intervalo es creciente, este intervalo es creciente, este es decreciente y este es decreciente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, creciente, de menos infinito hasta este punto, ¿verdad? Hasta aquí, digamos. Bueno, voy a poner a menos 2 para no fallar. Hasta menos 2, ese intervalo es creciente. O podía usar también el que va de menos 1 a 0, también ese es creciente. ¿Sí? Decrecientes, voy a usar este primero que va de 0 a 1. Y el otro que está arriba, que voy a ponerlo de 2, de 2 en adelante, de 2 a más infinito. Pero recuerden que aquí las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque decreciente de 3 a 4 es decreciente.
De 2 a 3 es decreciente, de 2 a 4 es decreciente. Y hay muchas posibilidades ahí correctas. Vamos ahora con esta función y nos piden la imagen de 3 medios. Esto es importante que la miremos y la revisemos. La imagen de 3 medios. 3 medios es 1,5. Y es en X, ¿verdad? Porque están pidiendo Y, entonces me tienen que dar X. 1,5 está aquí, ¿verdad? Bueno, un poquito más a la derecha. Está en el puro centro de la mitad en medio, ahí entre 1 y 2, ¿verdad? Entonces, ahí está 3 medios. Esa es la preimagen. Ahora, ¿dónde está la imagen? Subo a la función, subo. Aquí está el punto cuya preimagen es 3 medios. ¿Y quién es la imagen de este punto? Me voy a Y. ¿Quién es la imagen? 4. Ya que aquí estoy tomando más tiempo de señalar para que veamos cómo es el proceso de buscar la imagen y la preimagen. La intersección con el eje Y es este punto de aquí. ¿Y cuál es la coordenada de ese punto? 0,2. Recuerden, intersección con Y va a tener la estructura 0,Y. Y la intersección con X va a tener la estructura X,0. Siempre, para intersección con Y, X se vuelve 0. Para intersección con X, Y se vuelve 0. Y vamos a la última, preimagen es X, entonces menos 2 es Y. Busco a Y, aquí está Y, menos 2 en Y. Ahora busco la imagen, busco los puntos. Aquí tengo a este, y en realidad tengo a todos estos. Todos estos puntos son puntos cuya coordenada Y es menos 2. ¿Cuál sería la coordenada X de cualquiera de esos puntos? Vean que preguntan una preimagen. ¿Por qué? Porque en este caso hay infinitas preimágenes. ¿Quién puede ser preimagen de menos 2? Puede ser menos 2, puede ser menos 3, puede ser menos 4, puede ser menos 5. ¿Por qué? Porque todos caen ¿a dónde? Caen en menos 2. Yo voy a poner aquí a menos 3 solo porque puedo. ¿Sí? Vamos a la siguiente, dominio y ámbito. Recuerden, dominio es X y ámbito es Y. ¿De dónde a dónde va en X? De menos 5 hasta 5. De menos 5 a 5. ¿De dónde a dónde va en Y? Va de aquí, es el punto más bajo, hasta aquí, que es el punto más alto. ¿De dónde a dónde? De menos 3 hasta 3. ¿Y por qué cerrados? Porque aquí toda la función está cerrada. Vamos ahora con la de la derecha, dominio, ¿sí? En este caso, el dominio va, el punto que está más a la izquierda es menos 4. Algunos me siguen diciendo, profe, ¿por qué si ahí no está cerrado? ¿Verdad? Porque aquí en los otros cerraban el punto, ¿verdad? Voy a quitarle, a ver si le quito aquí para que lo vean. Como aquí lo ven cerrado, creen que aquí no está cerrado. Pero la única manera en que esto estuviera abierto es que la bolita esté sin rellenar. Voy a borrar aquí para que lo vean. Si esta bolita estuviera así, sin rellenar, ahí estaría abierto. Si hay línea, es porque hay punto. Esto es un punto. Una línea es poner muchos puntos juntos. ¿Lo ven? Voy poniendo puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. Eso es una línea. Entonces, si hay línea, hay un punto ahí. El punto más a la izquierda es menos 4. Y el que está más a la derecha, no hay nada, pero ahí va cerrado porque no, si la única manera en que esté abierto es que aparezca la bolita. Entonces, el punto más a la derecha es 4. Ahora vamos con ámbito, que es en el eje Y. Es este mismo punto, el punto más bajo. ¿Cuál es su coordenada Y? Su coordenada Y es 1. Y este, que es el punto más alto, ¿cuál es su coordenada Y? Su coordenada Y es 3. Cerrado y cerrado porque a ambos lados está cerrado. Vamos ahora con otra vez intervalos crecientes y decrecientes. Digamos, voy a hacerlo diferente, no voy a contestar nada en estas secciones, sino que voy a poner cómo es cada intervalo. Este primer intervalo que va de menos infinito hasta menos 2 abierto, este primer intervalo es decreciente. Entonces, le piden decrecientes, este es 1. O cualquier aquí de menos 3 a menos 2, de menos 4 a menos 2, cualquier intervalo que esté dentro de este, también será un intervalo decreciente. Vamos con este otro intervalo que va de menos 2 a 0, cerrado en menos 2, ¿lo ven? Y abierto en 0. Profe, ¿por qué en 0 si ahí dice 1? ¿Por qué en 0 si ahí dice 1?
Nos dice 1 para las imágenes. En los intervalos crecientes y decrecientes siempre se hacen con respecto al eje X. Entonces, para este punto, ¿cuál es la coordenada X? La coordenada X es 0. Ahora sí, de menos 2 a 0, ¿cómo es ese intervalo? Ese intervalo es creciente. Y cualquier intervalo que esté dentro, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 0, de menos 1,5 a menos 0,5, esos también son intervalos que serán crecientes. Luego vamos con este otro intervalo que va de 0 hasta 2. Abierto en 0, ¿verdad? Porque el punto está abierto. ¿Y qué pasa con 2? Esta línea que está aquí, esta línea punteada, la ponen ahí porque significa que esta línea de la función se acerca a la línea azul de puntos y nunca la toca. A ese término en matemáticas se le llama asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una línea a la cual la función se acerca por la eternidad, al infinito, se sigue acercando, pero nunca va a tocar a esa línea. Es una historia triste, ¿verdad? Se quieren, se acercan y nunca se llegan a tocar, ¿sí? Entonces, ese intervalo aquí va abierto y este intervalo es decreciente. Esta asíntota tiene dos pretendientes, porque aquí por la derecha también el intervalo que va de 2 a más infinito, pero ese 2, esta función, véanlo también, la roja se acerca al azul, pero el azul es asíntota, o sea, nunca llegan a completar nada, siempre estarán separadas por la eternidad, ¿sí? Y ese intervalo es decreciente. Seguimos. Preguntas 8 y 9. Aquí nos pusieron la información de la gráfica un poco distinta. Aquí tenemos la función f dos puntos significa función. Y cada vez que hablando de función nosotros tengamos, cada vez que en una función, disculpen ahí por los fallos técnicos, cada vez que tengamos en una función una flecha como esta, quiere decir que lo que está antes de la flecha es el dominio y lo que está después de la flecha, es el codominio. Si la función es biyectiva, es biyectiva, codominio y ámbito son iguales, pero eso no lo hemos visto, lo veremos hasta inicios de quinto. Pero bueno, codominio. Y esto de aquí son los pares ordenados que corresponden a la función. No me deja borrar. Bueno, si nosotros convirtiéramos estos gráficos, estos pares ordenados, en diagramas de Venn, vean lo que ocurriría. Tengo X es 0, 2 y 5. Y Y es menos 1, 1 y 2. 0 va con 1. 2 va con menos 1. Y 5 va con 2. Pregunto, ¿esto es función? Sí es función. ¿Por qué? Porque cada preimagen tiene una única imagen. Entonces, ese gráfico, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los pares ordenados que se forman. Ahora sí, veamos las preguntas. ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, ya lo pusimos. 0, 2 y 5. ¿Cuál es el ámbito de la función? Ya dijimos, menos 1, 1 y 2. No nos preguntaron por esto, pero esos serían, ya dijimos, los pares ordenados de la función. Vamos ahora con esta sección de la pregunta 10. Nos dan esta función, esto es dominio, esto es ámbito o codominio. ¿Y qué es esto de aquí? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama criterio de la función o la fórmula de la función. F de x igual a 3x más 2. Número 1. El criterio de la función es f de x es igual a 3x más 2. Cierto. ¿El dominio de la función es n? No, n es el codominio. ¿El ámbito de la función es 0, 1 y 2? No, incorrecto. 0, 1 y 2 es el dominio. Por lo tanto, es verdadera la 1. Diagramas de Venn. Voy a ir en el orden en el que está. ¿Cuál corresponde a una función? El primer diagrama de Venn. Los escucho. Primer diagrama de Venn. ¿Es o no es función? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Cada preimagen tiene una imagen y es única. Esta sí es función. El caso 2, los escucho. ¿Es función o no?
No, ¿por qué? Porque hay una preimagen que tiene 3 imágenes. Y no se vale. Tiene amor para todos, así no funciona. ¿Sí? Vamos con la última. ¿Es función o no es función? No, ¿por qué? Porque hay una preimagen que no tiene imagen. Y entonces, para que sean función, todas las preimágenes deben tener imagen y esa imagen debe ser única. Preguntas 12 y 13. ¿Cuál es el dominio de la función? Recuerden que el dominio inicia a la izquierda y termina a la derecha. Inicia en -3 y termina en 3. Hay dos opciones que van de -3 a 3. ¿Cuál toma en cuenta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. ¿Por qué? Porque vean que los puntos están cerrados. Por lo tanto, debo tomar corchetes cerrados. Hay otros países, estos videos lo ven gente de otros países, que vamos a ver, -3,2, este es un intervalo cerrado, y -3,2 con paréntesis es un intervalo abierto. En Costa Rica, los intervalos abiertos los manejamos con los corchetes hacia afuera para diferenciarlos de los cerrados. 13. ¿Cuál es la proposición correcta de acuerdo con la gráfica del contexto? De esta gráfica, ¿verdad? El dominio de la función es de -1 a 1. No, acabamos de decir que es de -3 a 3. Esta es falsa. El codominio y el ámbito son iguales. Aquí está el codominio, ¿lo ven? Siempre me dan dominio y codominio. Siempre. El ámbito lo determino yo. ¿Cómo determino el ámbito? El ámbito es el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? -1. Ámbito va de -1. Y el punto más alto, 1. Y va cerrado. Ambos van cerrados, ¿verdad? Entonces, vean el codominio de -1 a 1 cerrado. Vean el ámbito de -1 a 1 cerrado. Entonces, el codominio y el ámbito sí son iguales. Una intersección con el eje Y es 1,0. No, la intersección es aquí y la coordenada es 0,1. Me la pusieron al revés. Por lo tanto, esa no es la intersección con el eje Y. De todas maneras, recuerden, cuando es intersección con el eje Y, quien se convierte en 0 es X. Y Y va a tener un valor. Preguntas hasta aquí. 14 y 15. ¿Cuál es la preimagen de -2? Preimagen es X, por lo tanto -2 es Y. Me voy al eje Y y busco a -2. Aquí está. ¿Cuál es la preimagen? Tengo que ir a la función, me voy para la función. Aquí está el punto cuya imagen es -2. De ese punto, ¿quién es la preimagen? -3. Y esa sería la opción correcta. Otra manera de hacer esto, vean. Tomemos las opciones. Tenemos 3 opciones. La opción 1 dice -1, ¿verdad? Entonces diríamos -1, -2. La opción 2 dice -3, -3, -2. Y la opción 3 dice 0, 0, -2. ¿Cuál de estos 3 puntos está en la gráfica? Revisemos. -1, -2 sería un punto por aquí. ¿Ese punto está en la gráfica? No, desechado. 0, -2 sería en este punto. ¿En ese punto hay gráfica? No, desechado. -3, -2 es este punto. ¿Ahí hay gráfica? Sí, por eso esa es la correcta, el -3. Y la última pregunta, o la 15, perdón, la última pregunta de este contexto es, ¿cuál es el ámbito de la función? El ámbito es punto mínimo y punto máximo. El punto mínimo es -4, cerrado. Y el punto máximo es 3, también cerrado. O sea que la opción correcta, ¿cuál es? No está. No está, ¿verdad? No hay una opción correcta para ese ámbito. ¿Sí? La opción correcta es esta de aquí. ¿Por qué esta no? Porque tiene abierto el -4. Y si ustedes ven, -4 está cerrado. Pregunta 16. Considera la siguiente gráfica y cuál es un intervalo decreciente. Aquí ya no tenemos que decirlo nosotros, sino escogerlo. Vamos a ver.
el intervalo de menos 3 a 0. Aquí está menos 3 y aquí está 0, ¿verdad? Entonces, como que yo tome desde aquí hasta aquí. Ese intervalo es decreciente. Pues tiene una parte decreciente y otra parte creciente. Entonces, esa no puede ser una opción correcta. El otro intervalo dice de 3 a 5. De 3 a 5. O sea que yo tome de aquí, porque está abierto, hasta aquí cerrado. Esa línea que acabo de dibujar, ¿es decreciente? Sí, correcto. Esa es la opción correcta. Pero revisemos la última, menos 2,1. De menos 2 a 1 tenemos un pedazo decreciente y otro trozo que es creciente. Por lo tanto, eso no es un intervalo decreciente. Vamos con la 17. Anote dominio y ámbito. ¿Ok? Ojo aquí, vean el dominio. Hay flecha, ¿verdad? De menos infinito y máximo 9. Perdón, ese infinito está medio chueco, ¿verdad? Pero ustedes entienden. Y 9. Ahora, ese es el dominio. Ahora el ámbito. Para abajo hay flecha. Entonces es menos infinito. Y ahora para arriba, este de aquí es el punto más alto y corresponde con 4. Cerrado porque el punto está cerrado. Vamos. Si surgen dudas en esto de los dominios, me avisan. Vamos con la que sigue. Inicia en dónde? En menos 6. Y termina en dónde? En 6. Cerrado a ambos lados. Vamos con el ámbito. El ámbito es el nivel más bajo al nivel más alto. El nivel más bajo es menos 2. Y el nivel más alto es este de aquí, ¿verdad? Vamos a decir que está en 5. En un examen esto nos lo tienen que dar clarito, clarito, clarito. Hay 5, menos 2 y 5. Eso sería. Vamos aquí con esta, dominio. Vean que empieza aquí en menos 4, cerrado. ¿Verdad? Vean que no hay punto abierto, eso va cerrado. Y a la derecha hay una flecha. Si hay flecha es porque vamos a más infinito. Ahora el ámbito de abajo hacia arriba, el punto mínimo sería menos 1. Y el punto máximo, hay flecha. Entonces, si hay flecha es porque sigue a más infinito. Aquí es muy común que digan que 3, pero no, 3 no, porque hay flecha. Quiere decir que esto sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces nunca habrá máximo. Y vamos con esta última de la página 8. Dominio. Inicia en menos 4 y termina en 2. Ámbito y cerrado porque ambos puntos son cerrados. Ámbito. Inicia en menos 1 y termina en 3. Cerrado y cerrado. Ok, vamos otra vez a una sección como lo primero que vimos, que es si es función o no es función. En este caso, la primera sí es función porque todas las preimágenes tienen imagen. Tienen una única imagen. Vamos aquí, relación de jugadores de fútbol. Jugadores es dominio. Y equipos es codominio. ¿Todos los jugadores deben estar inscritos? Sí, en algún equipo. Y solo pueden estar en un equipo, ¿verdad? Entonces, sí es función. Relación, profesor de matemática, dominio, y alumnos de décimo, codominio. ¿Cada profesor de matemática tiene un único alumno en décimo? No, tiene varios. Por lo tanto, esto no es función. Ok, vamos con la tabular. Dijimos de la tabular. Revisamos que no haya repeticiones en el dominio, o sea, en X. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. No hay repeticiones, entonces sí es función. Aunque abajo se repitan, porque de hecho se repiten números abajo, pero lo que importa es que no se repitan números en X. Vamos con las 5, las 5 a la 8. La 5. Dice 3x más 4, o sea que yo agarre los números del dominio, los multiplique por 3 y le sume 4. Y los números del dominio, ¿cómo son? Naturales. Si yo agarro un número natural, lo multiplico por 3 y le sumo 4, ¿el resultado va a seguir siendo un número natural? Sí, sí. Es más, vea, les doy este tip, que nunca lo he dado, pero las multiplicaciones y las sumas, ellas no interfieren con que un número sea entero o no, o que sea natural o no.
Ahora, ¿qué pasa con las restas y con las divisiones? La resta en los enteros no hace nada, no hay problema, no interfiere. Pero en los naturales sí, porque usted una resta le puede dar, si usted resta 3 menos 5, le da menos 2, y menos 2 no es un número natural. Entonces, las restas sí interfieren en los números naturales, en los enteros no. Las divisiones interfieren en los dos, porque usted puede dividir un entero 5 dividido entre 3 y no le da otro entero o no le da natural. Entonces, las divisiones sí interfieren. Y también las raíces cuadradas y las raíces cúbicas y otras raíces también interfieren. Como en el siguiente ejemplo. Vean que aquí tenemos una raíz. Entonces, la raíz, raíz tercera de 5 no da un número natural. Entonces, esta no es función. Y con las gráficas ya dijimos, regla de la línea vertical. Esto trazo una línea vertical aquí y me toca en 2 puntos, ¿cierto? Entonces esta no es función. Y esta, por más que yo trace líneas verticales, ninguna puede, o no voy a hacer que ninguna toque en 2 puntos. Por lo tanto, esta sí es función. Gráfica. Hay que anotar todo esto que está aquí. Esta pregunta repasa todo lo de funciones prácticamente. Una preimagen, una X para 1. Voy a Y y aquí está 1. Voy a tomar a este punto, 6. 6 es la imagen, perdón, 6 es la preimagen de 1. Un intervalo decreciente. Aquí yo tengo para escoger, puedo escoger de menos 6 a menos 4 o puedo escoger de 3 a 6. Voy a escoger de 3 a 6 porque es positivo y porque me gusta. Pero les dije, también podía ser de menos 6 a menos 4. Esta sección de aquí es decreciente. Una intersección con el eje X. Puede ser esta, puede ser esta. Puede ser menos 6,0 o puede ser menos 2,0. Una intersección con el eje Y, solo está esta de arriba. Ahí casi no se ve, pero es solo esa de arriba, que sería 0, menos 4. Perdón, 0,4. 0,4. Menos, no sé dónde lo saqué. La gráfica corresponde a una función. ¿Cómo sé yo si una gráfica es una función? Regla de la línea vertical. Entonces, veamos aquí. Si yo paso líneas verticales en cualquier punto, ¿qué va a suceder? Solo tocan en un punto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con eso, quiere decir que sí corresponde a una. Aquí me voló lo que no quería que me volara. Bueno, 0,4. Sí es función. Imagen de 6. Imagen es Y, quiere decir que 6 es X. Me voy a 6 en X y su imagen sería 1. Imagen de menos 2. Imagen es Y, por lo tanto este es X. Aquí está menos 2. Ojo. Vamos a ver si borramos algo aquí para que se vea mejor. Ok, bueno, ahí me dejo borrar algunas cosas. Vean, imagen de menos 2. Menos 2 en X está aquí. Y ahí está el punto de la función. Entonces, ¿quién es su imagen? ¿Quién es su Y para ese punto? La Y vale 0. Ámbito, punto mínimo, menos 2. Punto máximo, no sube más allá de 4. Cerrado y cerrado. Un intervalo creciente, ya dijimos que tenemos varios. Tenemos de menos 4 a menos 2. De menos 2 a 1, de menos 2 a 0. De 0 a 3 es constante y aquí es decreciente. Entonces voy a poner todo de menos 4 a 0 porque puedo y porque me gusta. De menos 4 a 0. Y un intervalo constante, ya dijimos, es este sector de aquí que va desde 0 hasta 3. Entonces un intervalo constante sería de 0 a 3. Y ahí estaríamos con nuestra pregunta. Vamos a la 20. Intervalos constantes, decrecientes y demás. Voy a nombrar los intervalos, no voy a contestar esa de abajo porque tenemos la idea. Este primer intervalo viene desde menos infinito y culmina en menos 1, cerrado. Entonces lo ven todo eso. Y cualquier constante, cualquiera de esos. Este es constante. Puede ser de menos 6 a menos 5, de menos 5 a menos 3, de menos 4 a menos 2, de menos 6 a menos 1. Todos esos intervalos son constantes. Luego viene esta otra sección que va de menos 1 a 0, abierto en menos 1
y puede ser cerrado o abierto en cero. ¿Por qué cerrado o abierto? Porque todo ese intervalo, no importa si es cerrado o abierto, va a ser decreciente. Luego tenemos intervalo que va de 0 a 1. El 1 sí va abierto. Ese intervalo es creciente. Y luego, de 1 a más infinito, este intervalo también es un intervalo creciente. Entonces ahí tenemos todas las combinaciones que podemos usar para contestar esta sección de intervalos crecientes, constantes y decrecientes. Vamos aquí. Escribe 4 relaciones que corresponden a funciones y me piden cada tipo: simbólica, tabular, algebraica y de oración. Una relación simbólica, entonces hacemos las pelotitas, ¿verdad? Dominio y codominio, y voy a poner aquí 1, 2 y 3, y aquí no se compliquen, 1, 2 y 3, y a cada uno lo relacionan con 1. El 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3, y esa es una relación que es función simbólica. Tabular es hacer una tabla que tenga X y Y. Y entonces aquí ponemos, voy a poner menos 2, menos 1, 0, 1, y voy a agregarle 2 porque no me gusta dejarlo así. Y aquí yo puedo poner otros números, aquí voy a poner a 4, voy a poner a 1, voy a poner a 0, a 1 y a 4. Entonces, la clave está en que en X no se repita nadie. Los números de abajo, pero que no se repita nadie. Esa ahí. Ahora una algebraica. F de X es igual a 3X más 2. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí por el camino? Es una que sea lineal, va a ser función. O sea, que sea como MX más B, ¿la ven? Que tiene la misma estructura. Ahí vamos a la segura, ¿verdad? Una lineal va a ser una función. Y en oración, que se parezca a las que vimos allí. Vamos a ver. eh, Cada estudiante eh, del colegio, y ahí ponemos colegio, lo que sea, voy a inventarme un nombre, matriculado en una sección. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes matriculados en un colegio tienen que estar matriculados en una única sección. ¿Estamos? O puede ser aquí de equipos de fútbol, o qué sé yo, cosas donde se cumpla que cada quien solo se relaciona con una imagen. Ok, ya dejamos las funciones y ahora vamos a la parte de geometría. Considere la siguiente información referente a una esfera de centro O a la que se le realizan dos cortes. Que un corte es este corte, el DA, y el otro es este corte que es BA. Los dos cortes tienen a A como punto común. Ahora, vean lo que dice aquí. DA mide 24 raíz de 2. Es que de aquí hasta aquí, esa distancia es 24 raíz de 2. Quiere decir que esa distancia es un diámetro. Estos datos que normalmente vienen en cuadritos aparte, hay que tenerlos siempre entendidos. Hay que ver la información que hay ahí. Si este es el diámetro, quiere decir que OA, que es un radio, ¿cuánto va a medir? Bueno, va a medir la mitad de 24 raíz de 2, que es 12 raíz de 2. Ahora, ¿qué significa DOA y BMA? DOA, con rayitas así, significa que DO y A son puntos colineales que pertenecen a la misma línea. Por eso puedo saber que DA es un diámetro. Pasa por el centro O. Y BMA, que es esta distancia de aquí, BMA, también son colineales. ¿Qué quiere decir? Que eso es un diámetro, también es el diámetro de la sección plana que contiene a M, a B y a A. Y también dice que BO y OA son perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Que forman ángulos de 90 grados. Entonces, si yo trazo esta línea aquí de B a O y entre BO y OA hay ángulo recto. Bueno, vamos a las preguntas. Ya habiendo analizado eh, la figura y los datos que nos dieron, vamos a las preguntas. La sección que contiene a los puntos D y A
corresponde a una circunferencia, correcto. Cualquier corte que se le haga a una esfera generará una circunferencia. Cualquier corte plano que se le realiza a una esfera corresponde con una circunferencia. Luego dice un radio de la sección que contiene a B y a A, que sería aquí está B, aquí está A, o sea, la sección plana. Un radio corresponde con MA, sí, correcto. MA o MB son los radios. Quiere decir que aquí son ciertas ambas opciones. Sin dejar de lado eso, porque las preguntas 23, 24 y 25 también se refieren a la misma esfera. Vamos a contestar primero la 24 y la 25. ¿Cuál de los siguientes es el diámetro de la sección plana generada por el corte? Este corte, BA. ¿Cuál es el diámetro? ¿BA o AB? Vamos a ver cuál es la opción que está, que sería BA. ¿Cuál de los siguientes es un radio de la esfera? OM. Vamos a ver, OM no es un radio de la esfera. Es de hecho la distancia entre el centro y el corte que se le realizó a la esfera. BD o DB. DB es una diagonal que no corresponde con el radio de la esfera. El radio de la esfera tiene que ir desde el centro. Entonces será el segmento BO, ¿sí? Porque si lo notamos aquí, BIO es la distancia del centro a un punto de la esfera. Vamos con la 23, que se note la figura. Si el corte se realizó a 6 centímetros del centro de la esfera, entonces vamos a hacer un triangulito, aquí lo voy a hacer aquí arriba. El corte es esta línea, que será BO. Ese corte se realizó a 6 centímetros. Luego dice, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana? El diámetro de la sección plana es BMA, pero ese triángulo ahí no me sirve de momento. Yo lo que voy a hacer es que, perdón, yo había puesto BO y no, es entre el centro y el centro, es MO. ¿Por qué? Porque es esta distancia la que voy a establecer. Sí, esa es la distancia entre los centros, M con O. Ahora, si yo trazo aquí, este es el segmento A, que es este de aquí, entre ellos dos se forma un triángulo rectángulo. Voy a borrar aquí porque se vea bien la N. Y si trazo esto de aquí, es el segmento OA. Entonces, yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Triangulito rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? El diámetro BMA, pero es el diámetro de la sección generada por el corte. BMA. Ahora, si yo encuentro MA, este de aquí, y lo multiplico por 2, ya voy a tener la medida de BMA. Ahora la pregunta es, OA, ¿cuánto mide? Aquí tenemos la medida, vean, 12 raíz de 2. Y entonces, tomando en cuenta esta medida que nos dieron, yo podría calcular el diámetro de esa sección plana. Entonces tenemos Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto, perdón, ese no es el cateto, es la hipotenusa, más cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Recuerden poner esa hipotenusa entre paréntesis. Haciendo el despeje tendremos, voy a hacerme un poquito para arriba, vamos a ver. Haciendo el despeje tendríamos 12 raíz de 2 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y finalmente haciendo raíz cuadrada de 12 raíz de 2 al cuadrado menos 6 al cuadrado. No lo voy a hacer en calculadora en pantalla, lo voy a hacer aquí en la calculadora que tengo a mano, que va a ser más rápido. 12 raíz de 2 elevado al cuadrado menos 6 elevado a la 2 y me da que esta medida de x es 6 raíz de 7. Pero esa no es la respuesta porque esto sería solamente el radio. Para encontrar el diámetro tengo que multiplicar 6 raíz de 7 por 2, o sea, 12 raíz de 7. Ok, pasamos a esta sección. Considera las siguientes proposiciones referidas a una esfera que es intersecada por un plano a 9 centímetros del centro. Entonces, si, por ejemplo, tenemos el centro O, digamos, voy a dibujar sobre el triángulo. Recuerden que esto se basa en triángulos nada más.
Si tengo el centro O y hago el corte, voy a ponerle el centro P, el centro del corte, ese corte fue a 9 centímetros del centro. Y el radio es 15, recuerden, bueno, voy a mostrarles en la figura, en esta figura. Cuando yo realizo esta distancia, ¿verdad?, al corte, siempre puedo formar un triángulo rectángulo con la hipotenusa ahí. Voy a hacer un pequeño, bueno, con este que está abajo me sirve. Si yo pongo aquí el punto del centro del corte, el centro, aquí esto es un radio y yo siempre voy a poder aquí entre el centro y el extremo o el borde del corte, ahí yo voy a poder formar un triángulo rectángulo. Entonces por eso es que aquí, esto de aquí, esta distancia de aquí será mi radio. ¿Y cuál es el radio? 15. Lo que me hace falta averiguar es P, y vamos a ponerle esta medida A. PA. ¿Y qué será PA? Si fuera este el dibujo, este es el centro P, este es el punto A, y vean que aquí se forma triángulo rectángulo, aquí sería 9 la distancia al centro, y este sería 15, que es el radio o la hipotenusa. ¿Qué me haría falta? Encontrar X, que es la distancia de PA. Vamos a obrar, porque eso es de otro problema aquí. Entonces ya tengo eso. Ahora, vean lo que me preguntan. Diámetro del plano generado por el corte. Diámetro del plano generado por el corte. O sea, eh, esto de aquí, PA, sería solo el radio. Entonces, calculémoslo. ¿Cómo lo calculamos? Con Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado es igual a 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y X es igual a la raíz cuadrada de 15 a la 2 menos 9 a la 2. Lo voy a hacer fuera de pantalla en la calculadora. Y sería 15 a la 2 es 225 menos 9 a la 2, que es 81. Y eso me da 12. X es igual a 12. Por lo tanto, esta es falsa porque dice diámetro y lo que obtengo aquí es el radio. El radio es igual a 12. El área del plano generado por el corte es 144 pi centímetros cuadrados. El plano generado es un círculo, una circunferencia. Entonces, el área de un círculo es pi por r a la 2. Y en este caso el radio es 12. 12 a la 2 es 144 pi centímetros. Entonces esta es cierta. Por lo tanto, solo la 2. Ahora tenemos esta 27 que dice: considere las siguientes proposiciones referidas a una esfera que es intersecada por un plano. Entonces recuerden, la intersección es si aquí está el centro del plano y aquí está el centro de la esfera, la distancia es 32. Ahora dice, el radio es 24. Aquí hay un error porque no se especifica si es el radio del corte o el radio de la esfera. No puede ser el radio de la esfera porque es imposible que usted, si el radio es 24, si este radio fuera 24, que el corte sea más largo. El corte va a ser más corto. Entonces, quiere decir que ese 24 se está refiriendo a este corte de arriba. Entonces, aquí lo que nos hace falta es la hipotenusa. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, que la raíz de 32 al cuadrado más 24 al cuadrado será la hipotenusa. 32 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 40. 40 entonces es la medida del radio. Y la primera dice, el radio de la esfera es 40, correcto. El diámetro del plano generado por el corte, recuerden que este es el radio del plano generado por el corte. Entonces, multiplicado por 2 nos da el diámetro. Y efectivamente, el diámetro es 48. Quiere decir que esta también es cierta. Ambas son correctas. Lea el siguiente contexto para las preguntas 28 y 29. Vean qué nos dan. Vamos a borrar esto de aquí. Hay otra pregunta que nos dejamos. Probablemente haya que usarlo otra vez, pero considere la siguiente figura.
que corresponde a una esfera cuya medida del radio es 25. Si yo trazo un radio aquí, ese radio va a medir 25. Igual, si trazo un radio para acá, ese radio va a ser de 25. Y se realizaron dos cortes para obtener dos secciones planas. Y las características son: O es el centro de la circunferencia, A y B son los centros de las secciones planas, o sea, aquí está A y aquí está B, casi no se ve porque está muy negro, pero bueno. Y OA mide 20 y OB mide 24. ¿Okay? Recuerden que con el radio de OB se me forma un triángulo, rectángulo. Con el radio de A, yo formo un triángulo. Vamos a ver las preguntas. La medida del diámetro de la sección plana de centro A es 30. Bueno, hay que averiguar este, X, y voy a ponerle Y a este. Hay que averiguar X aquí. Entonces, sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. X a la 2 es 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado. O sea que X es la raíz de 25 a la 2 menos 20 a la 2. Y eso sería 25 a la 2 menos 20 a la 2 en raíz. Nos da que este X mide 15. Voy a hacer de este lado a Y. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O sea que Y es 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Finalmente, Y es la raíz de 25 a la 2 menos 24 a la 2. 25 a la 2 menos 24 a la 2. Y eso nos da que Y mide 7. Ya con esas medidas tenemos para trabajar. Entonces decía, la medida del diámetro de la sección plana de centro A es 30. Si X es el radio y mide 15, obviamente el otro radio mide 15 y este es cierto. La diferencia entre la medida del radio de la sección plana de centro A y la medida del radio de la sección plana de centro B es 4. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con la diferencia? Es la resta. Entonces, 15 menos 7 es la diferencia. 15 menos 7 es 8, no 4. Por lo tanto, es cierta solo la 1. Finalmente, tenemos que si OA y OB son perpendiculares, o sea que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cuál es la distancia en centímetros entre A y B? Entonces eso lo voy a dibujar y lo voy a dibujar aquí, un poquito para arriba, ay, perdón, vamos a hacer esto un poquito para arriba y tenemos, este es O y este es A y mide 20. Luego aquí tenemos que esto es O, que esto es B y que esto mide 24. ¿Qué me están pidiendo? La distancia de A a B. Esto es X, entonces tengo que hacer Pitágoras. 20 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Quiere decir que la raíz de 20 al cuadrado más 24 al cuadrado va a ser igual a X. 20 al cuadrado más 24 al cuadrado me da 4 raíz de 61. Y esa sería la opción correcta. Pregunta 30. Identifique la medida de las partes solicitadas de la esfera. Nos solicitan el radio de la esfera. Ok. Vean que aquí tenemos precisamente la medida del radio de la esfera, 10 centímetros. Así, facilito, sencillo. El diámetro del corte de la esfera. ¿Cuál es el corte de la esfera? Este es el corte de la esfera. El radio de ese corte mide 8, pero me están pidiendo el diámetro. El diámetro es, o son dos radios, 8 y 8, 16 centímetros. Muy bien. Pregunta 31. Considere la siguiente figura que corresponde a una esfera cuya medida del diámetro es 20. Voy a dibujarlo aquí. El diámetro mide 20, pero voy a poner aquí 10 y 10 para ya saber que el radio mide 10. Y a la cual se le ha aplicado un corte con un plano a 8 centímetros de su centro. O sea, que del centro del plano al centro de la esfera mide 8 centímetros. De acuerdo con la información anterior,
¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana generada por el corte? O sea, esta cosita de aquí. Esto de aquí es el diámetro, ¿sí? Entonces, recuerden que en esto el secreto está en formar triángulos y triángulos rectángulos. Entonces, si yo trazo esta línea de aquí, la podía haber trazado para acá también. Aquí se forma un triángulo rectángulo, donde esta es la medida que ando buscando. Si yo encuentro esta medida, esa medida es el radio de del corte, de la circunferencia del corte. Entonces, esto mide lo mismo. Entonces, si encuentro X, multiplico por 2 y tengo la medida del diámetro. Ahora, el problema está en que supuestamente no tengo esta medida, pero esta medida es un radio también de la esfera. Por lo tanto, mide 10. Y así ya puedo hacer Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. El 8 que está sumando pasa a restar. Y el 2 que es potencia pasa a raíz. Y usted ingresa esto en la calculadora y el resultado será 6. Ahora, ¿esa es la respuesta? No, 6 es el radio y a mí me están preguntando por el diámetro. Y el diámetro mide el doble del radio, o sea, 12 centímetros. Y colorín colorado, ese ejercicio se acaba. 32. Si a una esfera cuya medida del radio es 123 se interseca con un plano y se obtiene una sección plana que dista o cuyo centro dista 27 centímetros del centro. Entonces, podemos hacer el dibujo de la esfera o podemos hacerlo directo porque yo tengo, bueno, vamos a hacer la esfera. Creo que es mejor planteándola así. Tenemos la esfera. Dice que el radio de esa esfera es 123. Ahí para referencia. Le hicieron un corte, digamos que el corte fue aquí arriba. Vamos a suponer que el corte fue aquí arriba. Y ese corte está a 27 centímetros del centro. ¿Cuál es la medida del diámetro de la sección? Mismo proceso del problema anterior. Puedo encontrar el radio de esta sección. ¿Por qué? Porque tengo el radio de la esfera, que es 123, y tengo 27, que sería un cateto. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. R a la 12 es 123 al cuadrado menos 27 al cuadrado. Y luego la raíz de todo eso me va a dar el radio. Entonces, voy a abrir la calculadora aquí y sería raíz de 123 a la 2 menos 27 a la 2. Eso me da 120. ¿Cuánto mide el radio? 120. Y me están preguntando el diámetro. O sea, que el diámetro es el doble. 240 centímetros. Vieron que esferas no es cosa del otro mundo. Es hacer triángulos y hacer Pitágoras. Y Pitágoras lo dominamos desde hace mucho tiempo. Determine el área del corte. Ahora preguntan por área del corte. Vamos a ver, la esfera. Ups, se quedó pegado el lápiz. Un momentito. La esfera. No me está saliendo. Por alguna razón no me está saliendo la esfera. Pero bueno, como si alguna vez me hubiera salido. Determina el área de corte de una esfera cuyo diámetro, el diámetro de la esfera es 82. Si el diámetro de la esfera es 82, el radio mide 41. El corte, que digamos que está aquí arriba, estos cortes no son hechos a escala, ¿verdad? Porque el corte es a 9. Tendría que estar como más abajo, pero es para que se vea bien el triángulo. Y necesito el área del corte. Para el área del corte yo necesito el radio. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula de área de una circunferencia? Pi por R a la 2. Muy bien. Entonces ya tengo pi. Me falta R. Entonces aquí se forma el triángulo rectángulo con una hipotenusa de 41. El radio mide 41. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejando,
sería 41 a la 2 menos 9 a la 2. Notan que después de un rato los procesos son casi siempre iguales. O sea, es solo saber despejar Pitágoras y ya listo. Esto me da 40, si no me equivoco. Ahí pueden verificar. Entonces, ya teniendo el radio, puedo calcular el área, perdón, que sería área es igual a pi por 40 al cuadrado. Y entonces sería 40 al cuadrado, ¿cuánto es? En 1600. Entonces el resultado sería 1600, área es igual a 1600 pi centímetros cuadrados. Estamos hablando de área, ¿sí? Estamos hablando de área. Profe, es que no me acuerdo de la fórmula de área. Lo que pasa es que la fórmula de área desde la escuela se aprende y se supone que no se debe olvidar. Siguiente, 34. ¿Cuánto mide el diámetro de una esfera? Ok, ahora nos van a preguntar el diámetro de la esfera. Aquí vamos a imaginarnos que esto es una esfera y nos están preguntando el diámetro de la esfera. Recuerden que aquí va un radio. A la que se le realizó un corte a 15 centímetros del centro. Vamos a poner el corte aquí. Y aquí mide 15 porque está a 15 centímetros del centro. Y eso generó una circunferencia que el radio de esa circunferencia mide 16. Si el radio de esta circunferencia mide 16, perdón, el diámetro mide 16, el radio va a medir 8. Y yo lo que necesito es el radio de aquí, ¿verdad? Que va a medir lo mismo que este radio. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ahora, raíz de 8 a la 2 más 15 a la 2 es igual al radio. Hacemos en la calculadora 8 a la 2 más 15 a la 2 y eso nos da 17 es igual al radio. Y lo que me piden es el ¿qué? El diámetro. El diámetro son 2 radios, por lo tanto esto es 34 centímetros. Ahora sí, preguntas. ¿Había preguntas de esta parte de esferas? ¿No? Seguimos. ¿Cuál de los siguientes tiene forma elíptica? ¿Cuál es la forma elíptica? Algo así, como un óvalo, decimos. Como la silueta de un huevo, como la silueta de un balón de fútbol americano, como la órbita de los planetas, como algunos lentes, ¿verdad? Tienen forma elíptica, ¿verdad? Tal vez como los de Javid. Y así sucesivamente, ¿verdad? Algunas formas que podemos encontrar. Entonces, una ecuación lineal tiene forma elíptica. Porque ecuación lineal, lineal es una línea, ¿sí? Una ecuación de la esfera, no, porque la esfera es esférica, o sea, es una circunferencia. Una pantalla de televisión, normalmente son rectangulares, ¿verdad? Si acaso fueran curvas, pero no son ovaladas. Un balón de fútbol americano, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Esa sería la opción correcta. Ahora, 36. ¿Cuál figura se forma al hacerle un corte paralelo a la base de un cilindro? Recuerden o recordemos, digamos que esto es un cilindro bien dibujado, ¿verdad? Supongamos. Si yo le hago un corte así, ese corte es paralelo a las bases. Y lo que forma ese corte será una circunferencia. Si yo le realizo un corte paralelo a las bases a un cilindro, se forma una circunferencia. Por aquí pasa un eje, el eje de altura a altura, de centro a centro. Yo imaginariamente por ahí pasa el eje del cilindro. Si yo hago el corte paralelo al eje, la figura que se me forma es un rectángulo. Es un rectángulo. Ahora, si yo realizo un corte que sea transversal sin tocar las bases, lo que se forma es una elipse. Entonces, ¿cuál es la figura que se forma al hacerle un corte paralelo a la base? Es una circunferencia. Pero quiero decir algo más.
Este corte que hice horizontal, dijimos que es paralelo a las bases, pero también podría decir que es perpendicular al eje. Sí, porque entre el eje y el corte se forma un ángulo de 90 grados. Ahora, el corte vertical dijimos que es un corte paralelo al eje, pero de ese mismo corte podemos decir que es perpendicular a las bases. Perpendicular a las bases. Sí, porque entre la base y el corte se forma un ángulo de 90 grados. Para que tengamos esos conceptos ahí claritos, clarificados. Un cilindro circular recto se corta por un plano perpendicular a la base. ¿Cómo es el corte? Ups. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo dice que es el corte? Perpendicular a la base. Ese me borró más de la cuenta. Perpendicular a la base es que se haga el corte así, que forme ángulo de 90 con la base. Ese corte, ¿qué figura me forma? Un rectángulo. Hay dos opciones que tienen rectángulo. Ese rectángulo será perpendicular a la base. ¿Por qué? Porque el corte es perpendicular a la base. ¿Sí? 38. Una esfera, ahora estamos con la esfera, es cortada por un plano perpendicular al eje. ¿Cuál es la intersección? Es una circunferencia. Todos los cortes en la esfera forman circunferencias. Es diferente que en el cilindro. En el cilindro puede ser una esfera, puede ser puede ser una circunferencia, puede ser un rectángulo, puede ser una elipse, pero en la esfera no importa por dónde la corte usted, horizontal, vertical, inclinado, siempre será una circunferencia, siempre, por siempre y para siempre. Por lo menos en la geometría que conocemos, en el universo que conocemos. Si de un cilindro circular recto, vamos al cilindro otra vez. Imaginémonos que está bien dibujado. Se quiere obtener una sección plana que corresponda a una circunferencia. ¿Cómo tiene que ser el corte? El corte tiene que ser así, que sería paralelo con respecto a las bases. Esto que dice oblicuo significa inclinado. Un corte inclinado. 40. Considere las siguientes proposiciones referentes a la esfera de centro O, en cuya superficie están ubicados los puntos A y B, tales que, y ahí le dan algunas características. Continuamos. Considere las siguientes proposiciones referentes a la esfera de centro O. Eso ya lo hemos leído. Entonces, vamos a tratar de hacer una esfera. Ya saben ahí que mis cualidades de dibujante no son las mejores, pero bueno, ahí para que se entienda. En cuya superficie están ubicados los puntos A y B. En la superficie de la esfera están A y B. ¿En qué puntos? No sabemos, pero leamos las características. AO mide 20 y AB mide 40. La única manera de que eso se cumpla es que se trace de esta manera. A, B y O en el centro. ¿Por qué? AO 20. Entonces OB también mide 20, ¿cierto? Y AB va a medir 40. La única manera de lograr eso, porque no hay ningún otro combinación de segmentos que juntos me den 40 dentro de la esfera que no sea el diámetro. Entonces, vamos a las preguntas. AO es un radio de la esfera, correcto. AB es un diámetro de la esfera, correcto. ¿Y por qué? Entonces ambas son correctas. ¿Por qué dice un diámetro? Porque hay muchos diámetros, ¿verdad? El diámetro puede ser este, ¿verdad? El diámetro puede ser este, o por el centro, sí, correcto. Vamos, dígame. Vamos a ver. Seguimos. En una ebanistería se fabrican piezas decorativas a partir de cortes que se realizan a cilindros circulares rectos de madera. ¿Cómo se muestra en las siguientes figuras? En la figura A, esta es un corte. Vean, póngamele características de una vez. Es un corte perpendicular a las bases, ¿verdad? Perpendicular a las bases. Y forma vea que el corte forma un rectángulo. En la figura B es un corte transversal u oblicuo, transversal. ¿Y qué es lo que forma? Una
elipse. Si lo notan aquí, vean la figurita, tiene forma de elipse. En la figura A, el corte, bueno, aquí está, es perpendicular con respecto a las bases. Contiene el centro de ambas partes, contiene el centro, es una información importante, porque si contiene el centro, quiere decir que se cortó por el diámetro. Luego dice, mientras que en la figura B, el corte no es paralelo a las bases y no corta las bases, es decir, no toca ninguna de las bases de ninguna manera. Entonces, vamos a ver. Número 1, la sección plana al realizar el corte de la figura A corresponde a un rectángulo. Cierto. La sección plana al realizar el corte de la figura B corresponde a una elipse. Cierto. Ambas son verdaderas. Esta es una pregunta que salió en Faro en años anteriores. Vean qué fácil, qué fácil. Cuando nos enfrentemos a pruebas nacionales, en realidad las preguntas no siempre son complejas. Para fabricar 2 parrillas a un cilindro circular recto de metal, normalmente un estañón, se le realiza un corte con plano perpendicular a las bases. O sea que en el corte, ¿qué figura se forma? El corte forma un rectángulo. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La sección plana que se genera al realizar el corte corresponde a un rectángulo. Bueno, ya dije la respuesta, ¿verdad? Si al realizar el corte se obtienen 2 parrillas idénticas, o sea que miden lo mismo, entonces el corte pasó por el centro de las bases. Correcto, porque si el corte hubiese sido, por ejemplo, aquí más abajo, no quedan del mismo tamaño, no quedan iguales. Para que queden iguales, el corte debe realizarse en el puro centro de la mitad en medio. Valga la redundancia. No puedo firmarlo si no me dan la información. Muy bien, excelente. ¿Cómo? Aunque parezca, no nos guiamos por imagen, nos guiamos por lo que aparezca allí escrito, ya sea en un cuadrito que nos den información o en el enunciado de la pregunta. 43. Al realizar un corte con un plano a un cilindro circular recto, de modo que el plano corte cilindro circular recto, vamos a ponerlo aquí como referencia, imaginando que está bien dibujado y que es un cilindro circular recto. De modo que el plano de corte no sea paralelo ni a las bases, ni corte las bases del cilindro, se obtiene una sección plana que corresponde a, no es paralelo a las bases, ¿verdad? No es paralelo a las bases, no es así. Tampoco corta, o sea, no es perpendicular porque el perpendicular las corta también. Entonces, si no es perpendicular ni paralelo, ¿cómo es? Es un corte transversal u oblicuo. Y dijimos que el corte transversal u oblicuo forma, el plano tiene forma de elipse. No, ni parábola, ni hipérbola, ni circunferencia. Bueno, circunferencia sí. 44. Considere el siguiente contexto. Digo circunferencia sí, tiene que ver con el tema de cilindros, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a estudiar después los conos y en los conos los cortes sí pueden formar elipses, pueden formar parábolas, pueden formar hipérbolas y pueden formar circunferencias. Pero eso será un tema de otro video, de otro día. Pregunta 44, considere el siguiente contexto. La medida del radio de un cilindro circular recto es 5. El radio de un cilindro es 5. Voy a aprovechar este cilindro de aquí arriba. El radio es 5. Y la medida de su altura es el doble de la medida del radio. Esta es la altura, ¿verdad? Esta de aquí. Esa mide 10. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a su base y que pasa por el centro de las bases, ¿el corte dónde se realiza? Aquí en el centro. ¿Y cómo es el corte? Perpendicular a la base. O sea, es un corte que forma un rectángulo, ¿sí? Visto desde arriba, digamos que aquí yo tengo la base del cilindro, yo lo veo desde arriba, el corte es así, ¿cierto? ¿Y cuánto mediría de aquí a aquí? 5. Y de aquí a aquí, 5. Visto de lado, el corte pasa por aquí. ¿Cuánto tendría de alto ese rectángulo?
10 de alto. Y de ancho, ¿cuánto tiene este rectángulo? 10 también, porque lo que preguntan es, ¿cuál es el área de la sección plana? Se obtiene un cuadrado prácticamente, porque tiene 10 de altura y 10 de anchura. Y la fórmula de un rectángulo es base por altura. 10 por 10, 100. 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Facilito. Vamos a la pregunta siguiente. En esta pregunta ya cambiamos de tema. Ahora estamos eh, en función lineal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dice, considere las siguientes afirmaciones con respecto a una recta, no, perdón, 45, una recta que pasa por los puntos menos 3,5 y 4 menos 3, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es la fórmula de pendiente? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces yo tengo aquí X1, Y1, X2, Y2. Entonces puedo irme a la calculadora y hacer el proceso. Entonces será Y2 menos 3 menos Y1 que vale 5. Abajo sería 4 que es X2 menos 3. Hay que tener cuidado de ir asignando los dos negativos en el caso que corresponde. O sea, el menos de la fórmula y el menos del 3. Le damos igual y dice menos 8 séptimos. O sea, esta es la opción correcta. Vean que en la opción el menos está arriba. En la calculadora el menos aparece en medio, pero es exactamente lo mismo. Ahora tenemos otra pregunta también donde nos dan X1, Y1 y X2, Y2. Vamos a ver qué pregunta. La recta es decreciente. ¿De qué depende saber o cómo sabemos si la recta es creciente o decreciente? Si la pendiente es positiva, es creciente, y si la pendiente es negativa, entonces será decreciente. En caso de la pendiente 0, será constante. Y nos pide también en la segunda declaración la recta interseca al eje Y en 0,4. Recuerden que la intersección con el eje Y es B y tiene la forma 0,B. Entonces en este hay que buscar M y B. Busquemos M primero. ¿Cómo se busca M? Y2 menos Y1 menos 3 menos 2. Aquí lo voy a hacer a mano para que lo vean bien. Y X2 menos X1. Arriba da menos 5 y abajo 5. Eso como resultado da menos 1, simplificado. ¿Quiere decir que es decreciente? Sí, porque nos dio negativa. Esto es cierto. Ahora vamos con B. Para calcular B es Y menos MX. ¿Cuál X y cuál Y vamos a usar? Cualquiera de estos dos puntos. Yo quiero usar el 2,2 porque todo el mundo es positivo y la vida es más bonita cuando todo es positivo. Y vale 2 menos M, ya tengo el valor de M, aquí está, vale menos 1 por X y X vale 2. Resolvemos eso, menos por menos es más, 1 por 2 es 2 y 2 más 2 es 4. Entonces, ¿cómo es la intersección? 0,4. Por lo tanto, esta es cierta, ambos son verdaderas, ambas son ciertas. Vamos con esta de aquí. Dice, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje X? Lo podemos hacer con fórmula, pero también lo podemos interpretar. Aquí está la intersección con el eje X. ¿Entre quién está? Entre menos 1 y menos 2. O sea, que esta no es, esta tampoco es y esta tampoco es. ¿Por qué? Porque las tres son positivas. ¿Y cómo es la intersección con el eje X? La intersección con el eje X es negativa. Vean cuánto ahorro de tiempo para no estar haciendo cálculos. Pero por formalidad y por otras personas que ven el video y quieren saber cómo se hace, cuando no sea tan fácil o si me aparezcan otras opciones negativas y necesito saber cuál es, vamos a poner los pares ordenados. B es 3,2 y A es menos 4, menos 1. Para la intersección con el eje Y es menos B entre M, 0. Esa es la fórmula. ¿De dónde sale? Sale de Y igual a MX más B. Porque la intersección con el eje X tiene a Y que vale 0. Y entonces B pasa a restar, me queda MX, y M pasa a dividir.
De ahí sale la fórmula menos b entre m, 0. Entonces, calculemos m primero. M sería 2 menos menos 1 entre 3 menos menos 4. 2 más 1 es 3 y 3 más 4 es 7. Quiere decir que m es 3 séptimos. Ahora vamos a calcular b. Es, como dijimos antes, y menos mx es igual a b, que es un despeje de esta misma fórmula. Entonces, ¿cuál par ordenado voy a agarrar? Este, porque positivo todo es más bonito. Y menos m por x, ¿sí? Y calculamos esto, 2, aquí sería 2 menos 9 séptimos, eso nos da 5 séptimos. Y ahora sí, procedemos con menos b entre m. Voy a hacerlo aquí arriba. Menos b, o sea, menos 5 séptimos. Entre m, ¿y cuánto es m? 3 séptimos. Usted hace esa división y adivine cuánto le da. Menos 5 tercios, tal y como lo habíamos interpretado. Entonces vean que el procedimiento a mano, pero también viendo la información que tenemos en pantalla y sabiendo la teoría en la hoja y sabiendo la teoría, podemos llegar a las respuestas más rápido. ¿Cuál es la pendiente de la recta? Ok, de esta misma recta, porque las dos preguntas se refieren a lo mismo. Ya la habíamos calculado, la pendiente, ¿verdad? Que es 3 séptimos. Entonces ya está esa respuesta aquí. 3 séptimos. Sí. Aquí. Dividimos aquí porque es lo que pide la fórmula. Para hallar la intersección es menos b entre m. Entonces tomamos b, que es 5 séptimos, menos 5 séptimos, dividido entre m. Se puede resolver también así, pero eso he visto que normalmente le causa problemas a los estudiantes. Entonces se multiplica extremos y medios. Solo lo voy a dejar expresado, menos 5 por 7 y 7 por 3. Bueno, usted lo puede hacer, puede multiplicar y todo si quiere, pero mejor simplificamos 7 con 7 y me queda menos 5 tercios. Varios caminos para llegar a la misma situación. Yo le recomiendo así, más fácil dividir, usted lo mete en la calculadora y listo. Vamos con la 49. La pendiente de una recta es menos 2, o sea, m es menos 2. Y pasa por el punto menos 1 y 4. Menos 1,4, menos 1 es x, 4 es y. ¿Cuál es la intersección de la recta con el eje y? Facilito, porque dijimos que b es igual a y menos mx. Entonces b es igual a 4 menos menos 1 por, no, menos 1 no, menos 2 vale m, ¿verdad? Por menos 1. Y usted ingresa esto en la calculadora y le da 2. Entonces la intersección con el eje y es esta, 0,2, porque siempre la intersección es 0,b. Y ya tenemos el valor de b, ya encontramos la respuesta. ¿Cómo es la monotonía de la recta que pasa por los puntos 0, 0 y menos 3, menos 2? ¿Qué significa monotonía? Las opciones lo dicen, creciente, decreciente y constante. Entonces hay que ver cómo veíamos eso. Creciente es que la pendiente sea mayor que 0 y decreciente es que sea menor que 0. Constante es que sea igual a 0. Entonces calculamos m. Tenemos entonces y2, perdón, menos y1 entre x2 menos x1. Y esto cuando usted lo hace le da 2 tercios, le da positivo. Quiere decir que esta función va a ser creciente porque m es positivo. Que vamos con estas. Estas hay que ponerles mucha atención, especialmente mucha atención a estas, que son las que se parecen a las que van a venir en el examen. ¿Sí? Me dan esta recta y me preguntan, si es creciente, para eso necesito M. Y saber si interseca con el eje Y, voy a necesitar a B y voy a necesitar a M. Entonces, así como está, voy a ponerlo aquí abajo, 2Y más 3X menos 5 igual a 0, no puedo saber quién es B y quién es M. ¿Cómo sé yo quién es B y quién es M? Si tiene esta forma, Y es igual a MX más B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Despejar Y. Aquí está Y, ¿verdad? Entonces vamos a despejarlo. ¿Cómo se despeja Y? Hay que llevarse, se borró todo menos lo que quería.
hay que llevarse a lo que no es m, pero a lo que no es y. Tenemos 2y más 3x menos 5 igual a 0. Tengo que llevarme a 3x y tengo que llevarme a 5. Entonces sería 2y, voy a llevarme a los dos de una vez. 3x está sumando, pasa a restar. Menos 5 que está restando, o 5 que está restando, pasa a sumar. Y finalmente ese 2 que está multiplicando, pasa a dividir. Ya tengo m y ya tengo b. ¿Cuánto es m? M es este número, ¿sí? Es el que va, voy a ponerlo aquí, y es igual a mx más b. M es el número que acompaña a x. ¿Quién acompaña a x? Menos 3 sobre 2. Recuerde que tanto 3x como 5 están divididos entre 2. ¿Y b quién es? 5 sobre 2. Entonces, la primera declaración, la recta es creciente, falsa, porque como m nos dio negativo, quiere decir que esta es una recta decreciente. Ahora falta, interseca el eje x. La intersección con x es menos b entre m. Agarremos y hagamos eso. Menos b es 5 medios, dividido entre m, que es menos 3 medios. Entonces, esto da 5 tercios. ¿Cuánto da? 5 tercios positivo. ¿Por qué? Porque menos entre menos da más. Entonces, la intersección es 5 tercios, coma 0. ¿Es cierto que es menos 5 tercios, coma 0? No, es falsa, porque da positivo, no negativo. Quiere decir que ninguna es cierta. Si hay una positiva, ahí sí daría negativo, pero este no es el caso. Sigamos. No, ya terminamos, ya llegamos al fin de la práctica, así que nos vemos en un próximo video.